A lo largo de la historia de este país, hubieron muchos presidentes que pasaron a gobernar el Perú. Muchos tenemos presente que todos los presidentes, o bueno, en el caso del Perú, son hombres, y que, este cargo, se puede ostentar por unos 5 años. Y pues, bueno, en parte, esto es verídico. Y digo, en parte, ya que hubo algún que otro momento, en la historia de este país, en el que estas reglas, entre comillas, no se cumplieron. En estos últimos años, como ya sabrán, muchos presidentes pasaron a gobernar el país. Durante 3 años, así es, 3 años, pasaron 6 presidentes por el Congreso. Durante aquellos 3 años, pasamos de tener de presidente a Pedro Pablo Kuczynski, a pasar a tener de presidente a Pedro Castillo. Pero, en medio de estos 2 presidentes, hubieron 4 presidentes que vale la pena mencionar para recordar. Como Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Pero, ¿por qué mencioné 3 presidentes, si dije que hubieron 4 presidentes desde Kuczynski hasta Castillo? Pues bueno, aquí es donde entra esa idea en la que decía que todos tenemos presente que todos los presidentes, por lo menos en Perú, eran hombres. Pues un error, aunque no del todo, ya que el Perú sí llegó a tener una presidenta, pero, a la vez, no, puesto que no se le podría considerar como tal. Un verdadero desconcierto sin duda. Si te interesa saber quién fue esta presidenta, pues, sin más que decir, hoy les presento. La vez cuando hubo una presidenta en el Perú. El 2019 fue un año muy movido en Perú. Específicamente, durante el mes de septiembre y octubre. Durante esos momentos, donde el problema principal, no era el COVID-19, sino lo que pasaba dentro del Congreso y el gobierno. Pues como todos debemos recordar, en esos momentos, se podía ver una tensión muy grande dentro del gobierno. Pero, ¿por qué? Verán. Por esos meses del 2019, había una gran tensión en el gobierno por razones que no explicaré aquí porque se haría, innecesariamente, largo el video, pero solo diré que fueron por diversos problemas entre el presidente y el Congreso de la República. Si quieres saber más de lo que pasó aquel día, en la descripción, encontrarás el link de un video en el que se explica más a detalle este caso. Bueno, siguiendo con el video. En aquel momento, Martín Vizcarra era el presidente y, aquí es donde entra nuestra protagonista, Mercedes Araoz. Si es que no sabes quién fue, pues lo resumiré rápidamente. Mercedes Araoz fue, primeramente, ministra de diversos ministerios en el gobierno. Ya en 2016, durante el gobierno de Kuczynski, fue la segunda vicepresidenta del Perú, detrás de Vizcarra, quien sería como el primer vicepresidente. La labor de Araoz era sumamente importante en el gobierno de Kuczynski. Cuando PPK fue vacado, Vizcarra ejerció el cargo de presidente, ya que él era primer vicepresidente, mientras que, por el lado de Araoz, ella pasaba a ser la primera vicepresidenta. Todo bien hasta aquí. Pero durante aquellos meses de septiembre y octubre del 2019, habían varios problemas y una tensa situación dentro del gobierno que se notaba más y más. Y no fue que, un 30 de septiembre de aquel año, Vizcarra decide, de una manera sorpresiva, disolver el Congreso. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Así es. Disolver el Congreso. Como ya imaginarán, esta noticia cayó como una bomba. Casi nadie imaginaría que algo así hubiera pasado, exceptuando a las personas que saben de la actualidad política peruana, quienes ya podían avisorar un suceso así. Ante tal suceso, el Congreso respondió de manera repentina. Suspendieron a Vizcarra del cargo de presidente alegando una incapacidad moral. Fue, en ese momento, en que todo comenzó a ser un caos. Se podría decir que, durante unas horas, el país no tenía un presidente. Pero no fue que, ese mismo día, 30 de septiembre, se nombró, de una manera apresurada, como nueva presidenta, a Mercedes Araoz. Y es aquí, donde ocurre lo más llamativo e interesante. Verán. Ese día, dentro del gobierno, se vivía un entorno crítico y tenso. Y pues, no era para menos, pues con un suceso de esa magnitud, era muy difícil simular que todo estaba bien. Disolver el Congreso generó críticas mixtas y opiniones divididas.
Había quienes tildaban a Vizcarra de hacer un autogolpe de Estado y que, lo que hizo, era anticonstitucional, mientras que había gente que opinaba que, lo que hizo, estaba bien, apoyando a Vizcarra y su accionar. Aunque, independientemente de lo que hubiera pasado, Vizcarra terminó siendo suspendido de su cargo por el mismo Congreso. Y bueno, al suspenderlo de su puesto, se tuvo que buscar a alguien que ocupe el cargo de presidencia. Fue entonces que se recurrió, como era lógico ante casos así, al vicepresidente o la vicepresidenta de turno, en este caso, Mercedes Araoz. Ese mismo día, se nombraba, en una ceremonia improvisada, como presidenta, entre comillas, a Araoz. La situación no podría ser más crítica, pues había gente que, en el mismo gobierno, que no estaba de acuerdo con su nombramiento como presidenta, ya que la consideraban como una aprovechadora del momento y apoderarse de la presidencia, cuando, y como si fuera casualidad, su relación con Vizcarra era pésima. Como ya estarán imaginando, la lluvia de críticas y detractores, fue inmensa. Se estarán preguntando, ¿por qué digo presidenta entre comillas? Pues bueno. Mercedes Araoz fue nombrada con el cargo de presidenta en funciones, algo muy parecido a ser presidente en sí. Pero no se le consideraba presidenta, ya que Araoz fue nombrada de manera improvisada, tras ser la única que ostentaba un cargo casi al nivel del presidente de la República. Sin mencionar, que no contaba con un gran apoyo por parte del pueblo, aunque bueno, esto no tiene mucho que ver. Pero, paradójicamente, este último dato que mencioné, fue un punto importante en su renuncia. Y es que sí, Araoz renunció al cargo de presidencia. Y aquí, yo les pregunto, ¿cuánto creen que haya durado su presidencia? Les doy un momento para pensar. Pues bueno, déjenme decirles que estuvo en el cargo 24 horas. Así es. 24 horas. Incluso se puede decir que un poco menos. Y es que claro, ante una situación así, con críticas lloviendo por todos lados, ¿quién en su sano juicio seguiría? Como ven, la mayoría del pueblo peruano, no apoyaba en nada a Araoz, por lo que, el 1 de octubre de ese mismo año, renunció a los cargos que tenía, tanto a la presidencia del país, como a la vicepresidencia. Ya para aquel momento, Mercedes, estaba empezando a ser denunciada por diversos políticos, acusándola de una usurpación de funciones, ya que había participado dentro del Congreso aquel 30 de septiembre. Después de su gobierno de 24 horas, y posterior renuncia, entre idas y vueltas, Vizcarra vuelve a ser presidente. Desde aquel momento, ya poco se escucha que fue de Mercedes Araoz, quedando en el olvido colectivo. Bueno. Como lo he venido repitiendo, a lo largo de este video, aquellos días fueron de los momentos más críticos que vivió el país, políticamente hablando. La disolución del Congreso, hecha por Vizcarra, fue un suceso que generó opiniones divididas. Puedes estar, tanto a favor de Vizcarra por hacer esto, como también puedes estar en contra. Pero lo que no podemos pasar por alto, es aquel momento en el que una mujer fue presidenta. Que sí, que obtuvo el puesto de manera dudosa y que, no se le podría considerar como presidenta, ya que estuvo de manera muy breve en aquel puesto. Pero, independientemente de lo que hubiera pasado en realidad para que Araoz llegara a ese cargo, no podemos evitar pensar que, en algún momento de la historia del Perú, este país contó con una presidenta. Y bueno, al tocar un tema así, como es el caso de la primera presidenta, entre comillas, del Perú, es difícil no relacionarlo con el Día de la Mujer, que pasó hace poco. Así que, este video se hizo en conmemoración a este día, aunque esta personaje no sea del agrado de todos, ni represente de buena manera este día. En fin. Un suceso muy poco visto y poco comentado, siendo del casi olvido del país. Muchas gracias por ver el video. Nos luego vemos. Yeah. Falling into love hurts just as much as falling out of it. But I'll scrape my knees and scar my shins. I hope you never doubted that I'm down for you. Wanna hit the town, make it loud, be a clown for you. Or maybe we could be a Romeo and Juliet, except without the age difference, and we can forget the death. Cause this is love at first sight. There's no doubt in my mind. And darling, forget about the time, cause you're mine. And I'll spend every second chilling with you.